Paquito, ¿ya está listo para empezar el día de hoy? Tiene una disposición a trabajar increíble, ¿eh? Buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Ya nos vamos para el taller en este precioso día de sol. Yo me quedaría aquí fuera, pero bueno. Somos Maurice y Katia. Y debajo de este reguero hermoso que hay aquí está nuestra autocaravana, la que estamos construyendo para empezar a viajar. Entonces, luego de marcar todo eso, medir la cantidad de cables, las distancias, esta parte del techo de la autocaravana. Por suerte ya se terminó. Mira cuánto está él por debajo. Esto del día que empecé estaba debajo de este al menos 1 pulgada, 3/4 pulgada hay de diferencia. Esa pulgada que esto bajó es una pulgada que está alándolo todo para adelante y torciendo toda la estructura. Este palo está arqueado para atrás terriblemente. Todos los palos están inclinados hacia adelante. Ya nada está a escuadra. Un desastre. Yo no sé qué otra cosa hacer. Darse algo aquí que sea un sostén para eso. A ver, para que se entienda mejor. Empezando aquí al lado del tubo. Ajá. Acá arriba está a más de medio tubo. Exacto. Eso es todo lo que el tubo se ha movido. Y cuando llegue arriba, Sí, ya pues no se hay pasa del otro lado del tubo. Significa que se ha movido 1 pulgada, tal vez pulgada y 1/8 o algo así hacia adelante. Aquí hay que separarlo para que este tubo quede libre otra vez y tal vez pueda mover todo eso. Aunque ahora están amarrados ellos dos. Hay que cortar estas 4 soldaduras por lo menos, de un lado. Y lo mismo en aquellos 2 tubitos. A ver si se libera y quiere volver a su lugar. Y me parece, no sé, estoy pensando soluciones. Me parece que tal vez tubo o un tubo soldado, algo desde esa esquina hasta esta esquina. Así, algunos tubos o uno en cada uno de estos cuadrantes para que lo mantenga, o sea, que se mantengan rectos y que tengan un refuerzo, un tensionador, algo que mantenga la rigidez y no les permita ir hacia adelante. No mucho. Porque es que esta cosa nos sigue dando problemas. Esta cosa está alando el gorro hacia abajo y el gorro está... El peso y la presión que tiene esta lata está haciendo que todo se desplace hacia adelante. Lo siento. Yo lo siento. Trabajo desperdiciado. Este tubo lo soldé cuando todo el peso del gorro estaba empujando este tubo hacia atrás y estaban más cerca. Estaban curveados así. Y pensé que se iba a quedar bien dejándolo así, pero al final terminó alando todos los tubos y bueno, hay que solucionar eso. Yo estaba incómodo con el hecho de que este tubo estaba arqueado, pero dije, bueno, un tubo arqueado, esto no es perfecto, yo no soy un ingeniero, se puede quedar así. Pero ahora el hecho de que todos los tubos están alados hacia adelante, eso no se puede quedar así. Por lo tanto, hay que deshacer eso y rectificarlo, espero. ¿Puedo llorar? ¿Está permitido? Sí. Como el gorro cambió tanto de posición, le di esos golpes al angular para abrirlo y así liberar un poco de la presión que se había creado.
17, 5 octavos. Míralo de todos modos, dime si Sí. ves algo raro. Está aquí oyendo la tabla tuya. Es el corazón que se me quiere explotar. Sí, a mí también, Mau, me da... ¿Y entonces esto cuánto es ahora? 27. Bueno, un 16 menos ahora. Creo que está ahí en la posición que lo pusimos con los dos gatos. Y la idea ahora es tener libertad de mirar aquí, porque estamos cocinando. Una idea. No, estoy mirando que la idea del soporte ahí no está muy fácil. Bueno, al final el trabajo del gorro no se acabó. Ni de broma. Llegamos aquí y cuando lo miré con detalle vi que estaba todo torcido, había alado todos los tubos de la estructura hacia adelante. Vaya, un desastre total. Y ahora estoy probando nuevas teorías y nuevos inventos de ver cómo puedo reforzarlo todo para que se mantenga estable en la posición que debe estar. Porque pesa una barbaridad. Sí, pesa y la lata que le pusimos es poco soporte y en lugar de soportar estaba haciendo presión hacia abajo, así que no estaba ayudando. Material reciclado. Va a ser una estructura de refuerzo al gorro. Bueno, después de todo este maravilloso trabajo y esfuerzo y cerebro exprimido así para sacarme una idea grande de la cabeza Y el día entero que se fue. y el día entero, vean los resultados. Hicimos esta hermosa base fuerte aquí que se supone que aguantaría el peso que este tareco empujaría para atrás, con este refuerzo en el medio para que no se fueran a abrir y con esta base soportando el peso directo. Y ya pueden ver el trabajo perfecto que está haciendo. No está haciendo absolutamente nada. Así que vamos a desatornillar todo esto, tirarlo para el medio del patio y buscar otra solución. Traigo la solución del problema. Definitiva. La solución definitiva, 100% garantizada. Menos mal, menos Ya mal. con esto se acabó el dilema de que el gorro. Les voy a hacer la demostración de cómo va a funcionar. La demostración es esta exactamente. Actualmente tenemos dos tubos así, de esta forma. O sea, con lo ancho aquí y lo estrecho aquí, que son estos dos tubos. Este tubo que está soportando el peso de toda la gorra, por supuesto que se dobla porque es muy flexible cuando está así. Si estuviera así, no sería tan flexible. Ahora, cuando le pongamos el tubo en el medio, que va a ser este, o sea, esas 4 pulgadas de tubo dentro de estos dos, va a ser fuerte tanto como esto. Creo que la tenemos esta vez. Vamos a ver. Lo lograste, ¿eh?
¿No se nota que estoy un poquito más flaco ahora? Perdí como 10 libras hoy. Ay, 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 ay. El pantalón está mojado, la camisa está mojada, mira pues. Increíble. Ay, ay, pero hiciste un súper trabajo, ¿no? Mira, parecen de fábrica, ¿sabes? Oye, mira. Póster, un póster enterito. Yo pienso que con ese poste ahí, el gorro ya no haga más nada, ninguna tragedia ni ninguna cosa. ¿Cómo te han tratado los mosquitos? Parece que le gustó, mira. Aquí. Tiene un sabor rico, Catrinita. No, le gusta mucho a los mosquitos. Aquí. Después de 2 días de intermedio entre lo que empezamos a hacer en este video, retomamos lo que empezamos a hacer en este video. Exacto. Medir toda la electricidad y sacar cuentas para comprar materiales. Bueno, nos encontramos otro gato. Salvaje, randacho. Un gato callejero, pero no es Paquito. Yo este gato no lo conozco. ¿Quién eres tú? Mira tú. ¿Gato? ¿Quién eres tú, gato blanco? Mira y negro? Blanco y negro. Qué sucio está. Oye, bolechorre. Aquí tenemos un poquito de material reciclado. Qué raro. Nos va a servir para toda la instalación eléctrica De lo que hay no falta nada, ¿no? de la autocaravana. Un pequeño rollo aquí de 2 kilómetros de cable. Cables gruesos aquí. Vamos a ver si algo se puede utilizar. Hasta ahora decidimos dónde están todos los interruptores, qué tipo de toma corriente vamos a tener, que serán de 110 volts, que serán de 12 volts y serán puertas USB, todos los interruptores, la luz, el ventilador del baño, el ventilador de la cama, todo lo que sea eléctrico. Abrimos la caja de los regalos De Pandora. y no encontramos mucho en realidad que nos sirve. Tal vez el cable largo que servirá para los interruptores, pero lo demás hay que calcularlo todavía, entonces comprarlo y antes de comprarlo entonces calcularlo. Lo que vamos a hacer ahora es medir la cantidad de los cables de 110 y de 12 voltios que vamos a necesitar. Bueno, por hoy se acabó el trabajo. ¿A qué conclusión llegamos, Catrinita? Que por ahora la electricidad se va en una esquina. Primero Bueno. hay que hacer cantidad de cosas. Sí. Y bueno, definimos qué cosas son esas. Por ahí nos vamos. Vamos a ducharnos, que nos lo merecemos. Y a buscar Paquito, que mañana tiene que hacer algo muy importante. A buscar a Paquito, Ya. que no se sabe por dónde anda. Miren quién tenemos aquí. El gato araña. ¿Desde dónde salió? El gato araña. Qué sucio. Espérate, chico, para limpiarte. A ver, que tiene hasta los bigotes pegados. Mira pues. No me gusta, no me gusta. Mira, mira en la nariz. Tú ya sabes dónde estamos, ¿verdad? Yo creo que ya sabes. Bueno, ya fue bastante fácil. Sí, solo esto fue. Aquí esto se lo vamos a poner Solo nosotros. comprar la medicina que se le unta en el cuello. Así es que no hubo que pinchar a Paquito. Esto nada. Pero sabemos que ya pesa 2 libras más. Ha aumentado de peso. Está creciendo. Ya vamos para la casa, papi. Vamos. No tengo hambre, no quiero nada. No quiero nada. Solo se quiere ir y ya, se fue. Ahora me voy a dedicar a hacer un montón de compras de cosas que de alguna manera se fijan a las paredes. Y entonces quiero tenerlas en la mano para saber luego si hay que hacer algún refuerzo
A esto sirve el tercer día de descanso, que de descanso no es, pero bueno, seguimos planificando. Así que para la próxima vez ya deberíamos tener algo por lo menos. Debería llegar algo y seguiremos trabajando para allá. El garaje nos espera. Si les gusta cómo van los adelantos, déjenos un like, suscríbanse al canal, que esto nos ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chao.